Antes que nada, recuerden que en este momento, mientras este capítulo sale al aire, ya estamos en la Feria del Libro. Estamos en el stand 220 del Pabellón de Artes Gráficas, número 8. Allí me pueden encontrar. Estoy todos los días atendiendo el stand, con toda la merch de Serialmente disponible para ustedes, incluyendo pines, camisetas, agendas, mugs y por supuesto, todas mis obras, de las cuales pueden llevar una copia con mi firma personalizada. No duden en visitarme en la Feria del Libro de Bogotá. Este es un podcast de True Crime. Semana a semana nos adentramos en los confines más oscuros de los peores asesinos seriales que han vivido sobre la faz de la Tierra. Conocemos sus aspectos más macabros, tratamos de explorar el origen de su maldad y los contextualizamos en una sociedad enferma que ha contribuido a la proliferación de este tipo de psicópatas. Sin embargo, es importante recalcar que, aunque aquí en Serialmente procuramos acudir a la mayor precisión histórica posible, nuestra esencia siempre ha sido de orden narrativo. Contamos historias, entretenemos, y eso nos ha permitido construir una comunidad que sigue cada capítulo de forma fidedigna. Esto, de cualquier manera, nos ha llevado a cometer errores en varias ocasiones. Diagnósticos errados, gazapos históricos y otros aspectos que sin duda han contribuido a la construcción del true crime como una deformación de la realidad, maquillando su naturaleza sombría, repugnante, con una prosa fluida y una adjetivación estéticamente correcta. Por eso, a modo de compensación con ese mundo sombrío del que nos hemos alimentado por más de 100 capítulos, hoy quisiéramos compensar un poco de lo que hemos hecho, retornando a la realidad lo que le pertenece. Hoy es un capítulo especial de Serialmente, porque una vez hayamos contado la historia que nos ocupa, tendremos una entrevista con un auténtico perfilador criminal. Un profesional de esta área que se ha enfrentado en carne propia a esa maldad que aquí nos limitamos a narrar. Bienvenidos y bienvenidas a la 36ª entrega de la tercera temporada de Serialmente, capítulo 111 de un podcast con contenido muy gráfico. Y hoy seguimos en mi país. Estamos en Feria del Libro y su narrador de True Crime se encuentra recorriendo los pabellones de letras e historias de un país que ha sido azotado por el mal como pocos alrededor del mundo. Por eso queremos seguir navegando en la oscuridad colombiana y hoy hablaremos de uno de sus mayores exponentes. Hoy les voy a contar una historia de la región Caribe del país. Hoy les voy a contar una historia relativamente reciente. Hoy les voy a contar la historia de Luis Gregorio Ramírez.
El monstruo de la soga. Esta historia comienza en la tierra de las ciénagas y las planicies del nororiente del país, allá donde confluyen como vecinas la serranía del Perijá y la Sierra Nevada para erigirse como tutelares de una zona característica por el calor de su gente, por su música, mundialmente reconocida, y por la ganadería como uno de sus ejes económicos, lo que en algún momento de nuestra historia llevó allí el conflicto que tanto nos ha desangrado. Luis Gregorio Ramírez Maestre nació el 30 de septiembre de 1980 en Valledupar, la capital del departamento del Cesar, en el seno de una familia de clase trabajadora de cuyos detalles no sabemos mucho. Si bien algunos medios de comunicación llegaron a asegurar que tuvo un padre dominante y maltratador, la verdad es que no hay ninguna confirmación que nos lleve a determinar que así hubiera sido. Lo que sí sabemos es que el joven Maestre pasó los primeros años de su vida en una finca rural del departamento donde se habituó al trabajo duro del campo, lo que contribuiría a conformar su complexión atlética y fibrosa con la que sería reconocido desde entonces. Asimismo, algunas fuentes afirman que allí aprendió a hacer nudos como parte de sus ocupaciones cotidianas. Cuestión que lo que sabemos de Gregorio es que tuvo una infancia común, sin algún tipo de trauma significativo o grande del que podamos desaprender alguna explicación. Se dice que asistía a la escuela con regularidad, que disfrutaba de los juegos como los demás niños y que cumplía con sus obligaciones de forma constante. Sin embargo, cuando tenía 15 años, decidió retirarse de sus estudios para irse de la finca donde vivía. Algo que nos podría llamar la atención si no fuera una realidad tan común y repetitiva en esta Colombia rural que ofrece tan pocas oportunidades de crecimiento y desarrollo. Maestre se fue de casa para buscar nuevos horizontes, comenzando la primera fase de un periplo de ocupaciones de perfil bajo y trabajos esporádicos de los cuales supo sobrevivir hasta que cumplió 18 años y se enlistó en el ejército, siendo designado a un batallón en la ciudad de Barrancabermeja, en la región del Magdalena Medio, una de las más neurálgicas para el conflicto colombiano. Allí, mientras prestó servicio, se mantuvo en forma y siguió teniendo un estado físico dominante, además de que se habituó a la disciplina propia de la vida castrense. Sin saberlo, o tal vez sabiéndolo, nuestro protagonista se estaba preparando para su futuro serial. Al salir del ejército, Luis Gregorio comenzó a recorrer distintos sectores del norte del país, ocupando trabajos de corta duración, tal como lo hicieron tantos asesinos seriales que hemos tenido aquí en este podcast. Vivió en Medellín, Santa Marta y Santa Fe, donde residiría en los años siguientes y donde consolidaría una relación con una mujer con 3 hijos que adoptó como si fueran propios y que trató y amó con respeto y admiración. Un matiz interesante en un psicópata que sí podía sentir afecto por otras personas y que genuinamente amaba a su familia. En esta etapa de su vida, por otro lado, y según él mismo lo contó, consiguió un trabajo en una fábrica donde amarraba cajas con sogas, lo que contribuyó al aprendizaje de su futura labor como espectro de la muerte. En estos 6 años, que van desde 2006 hasta 2012, la familia de Luis Gregorio asegura que no tuvo casi ningún contacto con él, pues apenas conocían noticias por llamadas esporádicas en las que había algún tipo de actualización simplona que no contribuía a mantener un lazo vigente. Por esta razón, no tenemos mucha información sobre las actividades que adelantaba Maestre para subsistir.
Pero a juzgar por algunos documentos judiciales, se cree que el hombre se dedicaba a robar motos, desmantelarlas y comerciar sus partes en el mercado negro, delito por el que tuvo más de una anotación en su historial, algo que además haría más adelante, lo que nos lleva a creer que es la teoría más plausible. De cualquier manera, hacia 2009 comenzaría su carrera criminal, por la que sería reconocido nacionalmente. Estamos a puertas del nacimiento del monstruo de la soga. Empezamos ya a recibir llamadas de que se encuentran huesos en las afueras de Valledupar y nos dirigimos hasta allá a verificar. Encontramos huesos y encontramos entre los huesos lazos, una soga. A él lo encontraron amarrado. A él lo encontraron con una soga aquí a la parte del cuello. Eran 3 nudos, uno aquí, otro en las manos y otro en las piernas. Las escenas eran macabras porque ver el estado de descomposición de los cuerpos y el tipo del amarre, porque les colocaba siempre un accesorio, una camándula en madera a los cuerpos. En medio de sus recorridos por la región caribe del país, Luis Gregorio terminaría sucumbiendo a los impulsos violentos que tenía, al sadismo insaciable que pululaba en sus venas y a la necesidad incontrolable de hacerle daño a las personas. Entonces comenzó a analizar aquello que le rodeaba. Quería hacer el mal. Quería colmar la ansiedad con el alma de otras personas, pero también quería seguir disfrutando de su familia. Quería seguir amando a sus hijastros y a su pareja con la que vivía en unión libre. Por eso empezó a analizar la forma de perpetrar crímenes sin ser atrapado. Y entonces empezó a identificar víctimas potenciales que tuvieran una vulnerabilidad que le garantizara la impunidad. Fue allí cuando empezó a fijarse en los jóvenes mototaxistas de la región. Eran jóvenes que se ganaban la vida transportando desconocidos. Por cuenta de la necesidad económica, no solían medir los riesgos de los servicios que les solicitaban y accedían a cambio de una buena cantidad de dinero. Recorrían las maltrechas carreteras de los municipios confiados de que su pasajero tras ellos era tan común como quien les transportaba. Además, muchos de ellos eran jóvenes, ingenuos, tranquilos, mientras que otros tantos eran físicamente débiles, pequeños, flacos, dominables para un monstruo fibroso, acostumbrado al trabajo duro. Un monstruo manipulador y encantador que supo adquirir sus servicios para ganarse su confianza. Luis Gregorio, entonces, decidió acercarse a ellos. Contrataba a uno mismo en varias ocasiones. Hablaba con ellos, conocía sus problemas, sus preocupaciones. Servía de bálsamo. Y cuando ya entablaba alguna relación producto del acecho, les pedía que lo llevaran afuera de la ciudad. Asimismo, lo hizo el 27 de octubre de 2009 con Danilo Pereira en las inmediaciones rurales de Valledupar, a quien llevó muy lejos de la carretera para luego atacarlo por sorpresa, asfixiándolo para que perdiera el conocimiento. Luego de unos minutos, Danilo despertaría y se vería a sí mismo amarrado a un árbol con un complejo sistema de cuerdas que cubría los pies, sus manos y su garganta. Cuando levantó la mirada, lo único que se encontró fue a su cliente conocido, Luis Gregorio, mirándole fijamente y en silencio. Naturalmente, el pánico se apoderó del joven, quien comenzó a forcejear sin control, lo que activó el sistema de cuerdas, apretando rápidamente la soga que sostenía su garganta, asfixiándolo en el proceso. Pronto, el aire le faltaría por completo. Los ojos en la lengua se hincharían. La piel del cuello se laceraría y las manos caerían para reposar sobre el torso cada vez más relajado. Danilo perdió la vida ese día, sin saber que aquellas cuerdas estaban dispuestas de forma tan específica que no había escapatoria. Mientras tanto, Luis Gregorio se quedó mirando todo, disfrutando del proceso de muerte, sintiendo cómo esa ansiedad se esfumaba para ser intercambiada por el placer absoluto.
Consumado el acto, pasados unos minutos, Luis Gregorio tomaría la moto de su víctima, el celular y se esfumaría del lugar. Con el hecho nada más de tenerlo ahí ya amarrado como quedaba, ya usted sabía que no se iba a mover para ningún lado. Para modo que se moviera era que lo encontraran en el instante. Alguien que pasara, lo encontrara y lo pudiera desatar. Porque el resto no se desataba. No se desataba. Desde ese momento, comenzaría un camino vertiginoso de muerte y de sufrimiento para los mototaxistas de la región. Entre octubre de 2009 y noviembre de 2012, en aquellos lugares fueron encontrados muertos entre 20 y 30 mototaxistas en los municipios de Valledupar, Río Seco, Patillal, Chiriguaná, Santa Marta, Barranca Bermeja, El Centro, San Diego, Puerto Wilches y otros tantos más que engrosaron la lista, que naturalmente comenzaron a llamar la atención de las autoridades, pero sobre todo de los mototaxistas de la zona, que comenzaron a levantar voces de protesta por su propia seguridad. En todo este proceso, Luis Gregorio fue perfeccionando su modus operandi. Para él, cada vez era más fácil llevar a cabo sus asesinatos, pues se las arreglaba para ganarse la confianza de sus víctimas de una forma más rápida, y también se las arregló para mejorar aquel sistema de cuerdas, de manera que llegó a poner a las víctimas en una posición que le permitía disfrutar el proceso de muerte de forma mucho más detenida. Entonces, cuando un hombre era dispuesto en el árbol donde era amarrado, tenía las piernas ligeramente flexionadas para que se sintiera cansado con el tiempo. Estas estaban conectadas a las manos, que a su vez también estaban levantadas y conectadas a la garganta. Entonces, la víctima tenía que mantener las manos levantadas y las piernas flexionadas para que las cuerdas no se movieran. En cuanto bajaban un poco las manos o las piernas, sentían como la cuerda se apretaba drásticamente sobre su garganta, por lo que debían volver a la posición original, lo que los obligaba a estar estáticos. Algo que disfrutaba tremendamente el asesino, que en la mayoría de ocasiones se quedaba mirando todo el proceso, así durara horas, y en más de alguna ocasión, probablemente días. Los jóvenes, entonces, tenían que soportar esa posición incómoda hasta que el agotamiento, la deshidratación e incluso el mismo sueño los vencían y los llevaban a soltar las manos, lo que inevitablemente los asfixiaba. Así, por lo menos 30 personas perdieron la vida a manos de nuestro protagonista, aunque algunas listas de las autoridades llegaron a contemplar a cerca de 60 víctimas. El monstruo de la soga se había convertido en uno de los más prolíficos. Había un nudo ubicado en la parte del cuello que estaba conectado al nudo de los pies, y había otro nudo que estaba amarrado a los miembros superiores que estaban en la parte de atrás, sus manos. Entonces, las personas, al tratar de soltarse, hacían que bajaran los pies. Al bajar los pies, templaban la fibra, que está en un ángulo de 45 grados, lo que hacía que el nudo del cuello se apretara, y este sería, por el peso propio de las víctimas, del que le causaría la muerte. Bueno, como lo denominó el grupo de perfilación criminal, las famosas firmas que esta persona utilizó, estaban los accesorios tipo rosario. Estos accesorios fueron hallados en todas las escenas de los hechos, y cuando le preguntamos a su familia, a los familiares de las víctimas, estas personas referían que ellos nunca utilizaban este tipo de accesorios. No obstante, a finales de 2012 llegaría el fin de la carrera criminal de Luis Gregorio, en gran parte por cuenta de su propio descuido. Aunque era muy disciplinado para preparar sus crímenes, seleccionar sus víctimas delgadas y pequeñas y llevarlas a un lugar totalmente desolado, la verdad es que no era muy cuidadoso a la hora de lidiar con las pertenencias que robaba. Así pues, cuando asesinó al joven John Jairo Amador en septiembre de 2012, decidió quedarse con su celular, que era de gama alta. Como si nada, utilizó el aparato y lo adoptó como propio sin siquiera cambiarle la tarjeta SIM.
por lo que cuando las autoridades comenzaron a investigar el caso, se encontraron con la sorpresa de que el celular del occiso seguía funcionando como si nada e incluso hacía llamadas. Aquí cabe dar una aclaración, y es que para estas alturas de la historia, las autoridades ya estaban al tanto de la posible existencia de un asesino serial en la región, por lo que habían acudido a sus perfiladores criminales y ya estaban tras la pista del asesino serial de mototaxistas, razón por la cual las llamadas que se efectuaban desde el celular de Amador resultaron tan determinantes para la investigación. El caso es que dentro del historial de llamadas había un número en particular, que se repetía constantemente, por lo que los investigadores decidieron llamar a ese número y preguntar por el número de Amador, acudiendo a una excusa inventada que funcionó perfectamente, pues cuando indagaron, la mujer que les contestó les dijo que aquel número era el nuevo número de su hermano, Luis Gregorio Ramírez Maestre. Así de fácil, así de directo. Así mismo, las autoridades terminaron de comprobar la identidad de su principal sospechoso, por lo que el 12 de septiembre de 2012 organizaron un operativo en el que abordaron a Luis Gregorio a la salida de un banco en Santa Marta, capturándolo sin que opusiera ninguna resistencia, mientras de forma casi simultánea adelantaban un allanamiento en su casa donde, para poca sorpresa, encontraron un gabinete bajo llave donde estaban guardadas varias pertenencias de decenas de las víctimas que el monstruo de la soga se había cobrado. Allí encontraron cascos de motocicleta, chalecos y documentos de identidad que concordaban con varios de los asesinados reseñados en la investigación de la policía. La paz había llegado para los mototaxistas de la región. En la sala de audiencias, Luis Gregorio Ramírez Maestre se dirigió a los familiares de las víctimas asegurando que no actuó solo y que colaborará con la justicia. Estoy dispuesto a colaborar a la justicia, así como de pronto la señora fiscal me dijo que yo era un psicópata. Pues hay cosas de pronto que ella me trata de psicópata porque de pronto hay cosas que ella no ha dialogado conmigo para comentarle cómo son las cosas. Se dejó llevar de la prensa, se dejaba llevar de muchas cosas. Y ante todo, pues, le pido disculpa si de pronto he fallado en algo más y estoy dispuesto a colaborar. Hay muchas cosas que se deben de saber siempre y cuando hay una garantía para colaborar a la justicia colombiana. Desde ese momento comenzaría un prolongado interrogatorio en el que Luis Gregorio jamás aceptaría los cargos que se le indagaban. Durante meses de entrevistas, de indagatorias y de juicio, jamás aceptó formalmente ser el autor de los hechos, y aunque en alguna ocasión reconoció haber estado detrás de los asesinatos, rápidamente se retractó, por lo que de forma oficial no hubo una confesión puntual. En algunas ocasiones dijo que se trataba de una banda, y que él era obligado a llevar a cabo esto. En otros momentos dijo que se trataba de paramilitares y que él era parte de la célula, que entendía todo el proceso pero que no era un asesino serial. Sin embargo, lo cierto es que desde que fue capturado, nunca más se volvió a encontrar a un mototaxista amarrado a un árbol, por lo que este factor, junto a una serie de material probatorio incontrovertible, como los trofeos encontrados en su casa, por ejemplo, llevaron a la justicia a declararlo culpable de al menos 2 asesinatos, entre esos el del joven Amador. Y aunque las demás decenas de víctimas no recibieron la justicia esperada por cuenta de los veredictos, la verdad es que el autor de aquellos crímenes reside tras las rejas desde entonces en la famosísima cárcel de Valledupar, la Tramacuba, compartiendo encierro con monstruos reconocidos como Garavito, el monstruo de los Cañaduzales y Freddy Valencia. Ahora, para complementar este relato, y como les dije al principio de este podcast, tengo para ustedes a un invitado muy especial.
un profesional de estas ciencias que nos atañen, que nos puede dar muchas más luces sobre nuestro protagonista de hoy. Edwin Olaya es perfilador criminal con varios años de experiencia práctica en el medio. Además, escritor de un libro llamado Boceto que leí recientemente, que pueden encontrar en mi stand de la Feria del Libro y que demuestra que el abordaje técnico en estas ciencias puede ser absolutamente fascinante. Bueno, Edwin, muchas gracias por aceptar mi invitación y antes de que nos saludes, te quiero pedir disculpas de antemano si cometí algún error en la precisión de esta historia, si he cometido errores en la precisión de tantas historias sobre asesinos, porque yo apenas soy un narrador de historias. Tú eres aquí el profesional, perfilador criminal. Gracias por venir aquí, Edwin. Sebastián, no, muchísimas gracias a ti por la invitación. Y no, nada de disculpas. De hecho, creo que tu trabajo es muy interesante. De hecho, en el mundo de la criminología hoy en día se está reconociendo la importancia de aquellas personas que no tienen tal vez esos conocimientos técnicos, académicos, pero también son divulgadores del conocimiento de los casos a través de estrategias narrativas, libros, y pues en este caso los podcasts. Entonces nada de disculpas, todo lo contrario. De hecho me honra tu invitación, te la agradezco infinitamente y espero estar a la altura de este espacio. Bueno, de acuerdo a las conversaciones que hemos tenido fuera de micrófono, es claro que nuestras aproximaciones a estos temas son radicalmente distintas. Yo estudié artes, estudié literatura, me dedico a narrar, pero tú te dedicas a la perfilación criminal. Lo tuyo es absoluta y completamente mucho más inmersivo en estos casos. Y antes que nada, por eso me gustaría preguntarte para que la audiencia de Serialmente sepa, ¿en qué consiste ser un perfilador criminal? Bueno, como referente del entretenimiento tendríamos las historias de Criminal Minds, los personajes de esta serie y en el cine, por supuesto, El silencio de los inocentes, Dragón Rojo sobre todo, que es aquí una confesión, es la que más me gusta, más incluso que El silencio de los inocentes. Pero el punto es que ese es el referente que nos da el entretenimiento. Sin embargo, el rol del perfilador criminal o criminológico es una figura que viene desarrollándose mal contado y con formalidad desde los 40, 50, sobre todo en Estados Unidos, aunque en otros países de Europa ya había ciertos avances. Y es una persona común y corriente, de hecho creo que tú podrías ser un gran perfilador, que lo que hace es analizar las evidencias de un delito para construir un bosquejo, un retrato de la persona que probablemente cometió ese delito. Nosotros como perfiladores no hablamos ni decimos fue Pepito Pérez, no, fue una persona con estas características de personalidad, obsesivo, con conocimiento del lugar, bueno, cantidad de cosas, cada caso es único. Y este informe, esta descripción se le entrega a los investigadores para que empiecen la búsqueda. Claro, para poder llegar a hacer esa descripción es súper importante entender todo lo que surge, lo que sale de investigar un caso. Los protocolos de necropsia, las fotografías, los planos, y eso implica que tú como perfilador, y esto es importante y me voy a robar 30 segundos para hacer la cuña, que estudies psicología no te hace perfilador, que seas psiquiatra no te hace perfilador. El perfilador debe tener conocimientos amplios en ciencias forenses y por lo tanto yo tuve que estudiar mucho sobre medicina forense, sobre ciencias forenses como química, biología, toxicología, genética, balística, fotografía forense, etcétera. Además de tener ciertas bases incluso de antropología, de estadística, de informática, hasta de cultura popular, porque hoy en día no podemos desconocer
que algunos delincuentes se nutren de ideas a partir de lo que pueden ver en una serie, en una película, etc. Entonces eso implica un trabajo muy amplio académico, un trabajo muy fuerte académico y sobre todo de análisis. Escarbar en el delito para encontrar las trazas psicológicas del responsable, de lo que nosotros llamamos a veces el sujeto desconocido. Bueno, cada vez más me da más miedo decir cualquier cosa, me da más miedo meter la pata y bueno, esperemos que ningún psicópata allá afuera esté nutriéndose de algún podcast para tener sus ideas. Amén, amén. Pero bueno, Edwin, adentrándonos ya en nuestro caso, en esta historia que nos ocupa en el capítulo de hoy, la historia de Luis Gregorio, ¿qué ocupaciones, pensamientos te trae? Digamos, sé muy bien que conoces muy bien este caso y que nos puedes dar tus luces y opiniones al respecto. Y me gustaría que nos contaras en primer lugar cómo crees que fue ese proceso de perfilación criminal. Así, digamos, de lo que nos has contado, de lo que haces y demás. ¿Cómo crees que en este caso se perfiló? ¿Qué cosas, qué datos, qué pistas, por así decirlo, tú crees que llevaron a los perfiladores, valga la redundancia, a perfilar a nuestro protagonista de hoy? Bueno, Sebastián, ese caso yo quisiera hacer una observación antes de, para que no se nos vayan a desconectar de esta conversación. Yo hice la consulta con perfiladores de otros países, de Europa, de Estados Unidos, incluso de Sudamérica. Les comenté lo que hacía Gregorio Ramírez Maestre, cómo era el tratamiento con sus víctimas, buscando que me dijeran si habían tenido casos similares. Repito, sondeo con perfiladores de Europa, Norteamérica y estas latitudes, Sudamérica. Ninguno, con amplísima experiencia, incluso les puedo decir que varios de ellos hacían parte de cuerpos grandes policiales, reconocidos incluso por tener grandes perfiladores, ninguno recordó un caso con estas características. Por lo tanto, estamos hablando de un caso único que implicó para los perfiladores exactamente eso, hacer un trabajo único, minucioso. Y a propósito, ya puntual con tu pregunta, ellos tuvieron que leerse y releerse los protocolos de necropsia. Eso significa ese informe que emite medicina legal que describe qué fue lo que le pasó a una víctima y cómo murió. Las fotografías de las escenas, hicieron incluso, y yo vi ese mapa, aplicaron técnicas de perfilación geográfica, no tanto para ubicar dónde podía estar el agresor, sino para tratar de establecer una zona de búsqueda de nuevas víctimas. Porque era claro que aquí la hipótesis que tenía que prevalecer era la de un asesino en serie. Entonces ellos se leyeron las entrevistas, revisaron las fotos, los informes de policía, de los investigadores, y con todo eso es que empieza a surgir el bosquejo, ¿sí?, de esa persona como en sombra que no conocemos, y poco a poco surge la idea de que sí o sí tiene que ser un hombre, que debe ser fuerte, que necesita además ganarse la confianza para llevarlos a esa zona que realmente ya de por sí les generaba un riesgo a los mototaxistas, pero él los convenció y en los cuerpos de varios de ellos no se encontró una sola lesión como de que, digamos, que los golpeó para tratar de controlarlos. Nada. Las únicas lesiones eran las derivadas de el roce con las cuerdas y obviamente pues el estrangulamiento con las cuerdas en el cuello. Todo eso implicó un trabajo de varios días para no caer en imprecisiones que podían alterar el curso de la investigación. Afortunadamente este equipo fue muy juicioso, fue muy sensato y orientaron de manera adecuada a los investigadores y al fiscal del caso, y además el fiscal también quiso escuchar, ¿sí? Y dijo, ok, estoy de acuerdo, yo también siento lo mismo, trabajemos sobre esta línea y empecémonos a mover. Y gracias a todo ese trabajo fue que después lo terminaron capturando, a los pocos meses de hecho lo capturaron. ¿Y cómo fue para esos perfiladores en ese momento
por lo menos desde lo que tú pudiste conocer, encontrar el resultado de su trabajo? Digamos que en este caso hay un perfilamiento y ese perfilamiento contribuye a una captura. Y bueno, antes que nada te pregunto, ¿los perfiladores en estos casos tienen acceso a ver a la persona, al capturado? Ocasionalmente sí, se pide que acompañen para ya sea una entrevista, un interrogatorio, de manera muy excepcional por las características del individuo. Se pide al perfilador que acompañe, por ejemplo, el proceso de captura por si hay algún riesgo para la integridad, no solo del delincuente, sino también del equipo que va a hacer la captura. Entonces sí, claro que sí. Edwin, y tú desde tu experiencia, digamos, conociendo los archivos del proceso que viste y luego viendo, digamos, los videos de Luis Gregorio, las entrevistas que dio, por lo menos públicamente y demás, ¿qué puedes cotejar? ¿Qué puedes ver? Digamos, ¿nos puedes contar un poco de cómo es ese perfil? Digamos, acá en Serialmente siempre lo hacemos con toda la onda narrativa y con toda la retórica que usamos en nuestros capítulos, pero tú desde tu experticia, ¿qué nos puedes decir de Luis Gregorio a grandes rasgos? Porque yo sé que acá nos podemos quedar una hora describiéndolo. Mira, yo voy a tratar de hacer un intento narrativo. Ese perfil surgió en una mesa de trabajo, lo que tengo conocimiento, muy bueno, por cierto, muy detallado. Ese perfil surgió en una mesa de trabajo, en una mesa de madera, en una instalación de la Fiscalía acá en Colombia. Y estaban los investigadores, estaba un fiscal, estaba, si no me contaron mal, un asistente de fiscal, había gente incluso de medicina legal. Y el equipo de perfiladores empezaron a solicitar más información, ya habiendo revisado el expediente. Y a medida que iban escuchando a estas personas, a estos otros profesionales, es que iban surgiendo los descriptores, así se denominan. Entonces, lo que te mencionaba hace un momento, es hombre. Necesariamente tiene que ser hombre por el control que ejerció sobre las víctimas. Debe tener mucha experiencia en manualidades, sobre todo con el manejo de cuerdas, porque esas cuerdas eran casi un juego de poleas impresionante, que si tú tratabas de mover un brazo sencillamente, o una mano o un pie, ya te estabas estrangulando, era una telaraña casi. Y eso nos hablaba de la experiencia, la efectividad con que mataba a estas víctimas. Nos hablaba que las que estaban revisando no eran las primeras y muy seguramente no serían las últimas. Entonces, eso no, era impresionante. O sea, me preguntas que si quiero extenderme en la descripción. Me encantaría extenderme en la descripción, pero tú dijiste, aquí podríamos hacer es casi una radionovela. No, pero el asunto es que en medio de la conversación fueron saliendo esas características. Se habló de que muy seguramente debía tener una esposa, una pareja más bien, que debía ser de la región incluso, para tener ese conocimiento de vías, de sectores, de a dónde llevarlos. Que había un proceso de cebar a la víctima, de ganar confianza para llevarlos a este punto. Y bueno, en términos generales, muy generales, porque hubo detalles ya más puntuales, muy técnicos, se habló de eso. Y cuando lo capturan, pues obviamente es el momento eureka de decir, wow, sí era impresionante, mire, sí era un hombre, o sea, por ese lado bien. Sí, pero cuando va saliendo el resto de la investigación, que sí tenía una pareja, que sí vivió en la zona, pero además tenía conocimiento de otras zonas, donde curiosamente se encontraron otras víctimas y que tratando de hacer una línea de tiempo, estas víctimas iniciales de las que estamos hablando hacían ya parte de una serie muy grande, pues es un proceso muy satisfactorio. Imagínate tú, es como casi un proyecto, ¿no? Perfil es casi un proyecto, solo que no depende de ti, sino de que se contraste esa propuesta de proyecto, esa hipótesis, y pues nada, cuando se contrastó y se capturó, primero, la felicidad porque no iban a haber más víctimas, y segundo, pues decir, oiga, sí se hizo un trabajo bien y además útil. Me surge, no iba a hacerte esta pregunta, pero cuando la dijiste, mi cabeza hizo clic porque es algo que siempre me he preguntado y es como, bueno, y invitamos a un perfilador, ¿cómo no le voy a preguntar esto? Que es una tontada, pero necesito hacerlo. Y entiendo que los perfiladores identifiquen cosas, digamos, con todo lo que nos has dicho de la parte de la necropsia,
de los informes que hay, por ejemplo, lo que nos acabas de decir de que en los alrededores, debe conocer los alrededores por la forma en que están dispuestos, digamos, los homicidios, pero algo como lo de la esposa. O sea, ¿por qué? ¿Cómo hacen para saber, o bueno, para intuir que tiene una esposa o no tiene una esposa? Es cosas así de puntuales. Es como, por ejemplo, en su momento, ¿cómo hacían para decir la marca del carro que utilizaba? Esas cosas siempre me han alucinado y creo que este es el momento de tener esa respuesta. Y perdónenme si me extiendo acá en el capítulo, pero es que yo necesito saberlo. Y yo necesitaba saberlo cuando ingresé a este mundo, porque eso me parecía mágico. O sea, estos manes, ¿cómo saben que es alto, pelirrojo? Pero bueno, acá hay varios elementos, y es que en investigación criminal y criminalística se recolectan muchas evidencias, y a veces esas evidencias nos hablan, se convierten en evidencia conductual, es decir, nos dan pistas de cómo es la persona, no solo en su físico, sino también en su comportamiento. Pero además tenemos, sin que sea la primera, la más fundamental, quiero decir, tenemos herramientas estadísticas. Entonces, en ese momento, por lo que tengo entendido, este equipo lo que hizo fue analizar la frecuencia de los delitos, ¿sí? Y la frecuencia no era tan cercana, los delitos no ocurrían tan cerca, y eso llevó a pensar, bueno, esta persona, ¿por qué no los comete con mayor frecuencia? ¿Sí? Yo sé que algunos de ustedes que son ávidos perfiladores senior y mega investigadores aquí bajo las alas tutoras de Sebastián dirán, bueno, pensarán muchas cosas. No, pero es que periodo de enfriamiento, que esa es una teoría sobre asesinos en serie, que ya está reevaluada, por cierto. Dirán, no, pues hay 1000 razones por las cuales no los cometan más tan frecuentemente, pero uno empieza entonces a integrar la zona, o sea, la edad estimada, porque la edad uno a veces la puede inferir a partir del nivel de control en el delito. Hoy en día eso cambia mucho porque hay adolescentes que ya tienen una experiencia delictiva grandísima y ya se controlan, es decir, ya no te descargan todo el proveedor de un arma, sino que ya con 1 o 2 ya saben que quedaste listo. Eso antes no era tan así. El asunto es que acá, teniendo en cuenta la frecuencia de los delitos, el sexo, obviamente, del agresor, que no había una connotación, digamos, de índole homosexual o homofóbica en los homicidios, poco a poco, junto con otros elementos, fueron dirigiendo la hipótesis de que realmente debía vivir con alguien, ¿no? Con alguien que no le prestara mucha atención a sus salidas de varios días, etcétera, y con otros elementos mucho más específicos y que pues acá no podemos contar, pero quedan en el misterio. Lo más probable es que tuviera una pareja. Ok, bueno, ya descansé, me quité un peso de encima. Y ahora avanzando en estas preguntas sobre el caso, sabemos que Luis Gregorio no se declaró culpable al final de la historia, no se declaró culpable, incluso hoy en día sigue asegurando que él no cometió los asesinatos en sí mismos. Entonces, ¿qué hace el equipo de investigadores que determina más bien la culpabilidad de él? Porque él está condenado por 2 de los homicidios y esta condena lo que nos lleva a preguntarnos es, si él no lo acepta, ¿cuál es el material probatorio, digamos, que determina si tuvo que ser sí o sí? Bueno, esa pregunta es muy interesante y nos ingresa al mundo del derecho. No quiero perder audiencia ni te quiero hacer perder audiencia con esta intervención, pero lo cierto es que no necesariamente una persona tiene que aceptar que cometió un delito para ser condenado, ¿sí? Y ahí es donde viene lo radical y lo potente de tu pregunta, y es qué elementos entonces tuvo la fiscalía en este caso para señalar ante un juez que Gregorio era el responsable de al menos un homicidio, ¿no? Primero se le encontraron elementos de la víctima, que en este caso fue un celular. De hecho, debido a la pérdida del celular y a las recomendaciones del equipo de perfiladores, los investigadores empezaron a rastrear el celular, de modo que empezaron a encontrar por dónde es que estaba la señal del equipo. Señal que obviamente salió de Barrancabermeja y llegó hasta Santa Marta, aquí en Colombia,
un recorrido largo. Y ese celular, digamos que aquí uno empieza a jugar mucho con el razonamiento. Entonces la víctima salió con el celular. La última vez que lo vieron con el celular fue cuando recogió a este cliente, que hoy conocemos como Gregorio, y después de eso, cuando se encuentra la víctima, no está el celular. Entonces, por inferencia, se considera que el delincuente que lo mató se llevó el celular, y efectivamente se hizo ese rastreo, y bueno, se llegó a Santa Marta y demás. Entonces, primero tenía el celular. Segundo, por labores investigativas, se encontró que él había salido de Barranca Bermeja con la moto de la víctima. Es decir, ya tenemos dos elementos que nos están diciendo esta persona tuvo conexión con la víctima. Esto desde el derecho es muy potente porque a veces no necesitas la evidencia, el cuchillo, además que acá no había cuchillos, que era lo más dramático además, para decir, sí, mire, él fue el que empuñó el cuchillo. Digamos que como hemos visto en televisión, los elementos circunstanciales son los que terminan aumentando la probabilidad de responsabilidad. Que estos casos son muy complicados porque pues se da lugar a la duda razonable y la duda se resuelve a favor del investigado. Pero en este caso fueron estos elementos, fueron que él incluso en algún momento admitió el homicidio, listo, luego no lo quiso admitir y luego como que, o sea, él en algún momento sí reconoció que tenía responsabilidad. Y a veces, y esto es importante, no necesariamente una persona se condena porque accionó un arma, sino porque tuvo relación con ese accionar del arma. Por lo tanto, en este punto, aunque él haya negado ante los medios que le quitó la vida a estos muchachos, porque la gran mayoría eran muchachos, las evidencias lo ubican a él como la única persona que pudo haberles quitado la vida. No había nadie más alrededor de estos chicos que pudiera, primero, someterlos de la manera en que los sometieron, amarrarlos de la manera en que los amarraron, ponerlos a sufrir como los hicieron sufrir y robarles los elementos que eran de ellos. Ok. Y ahora, para cerrar esta fase de la entrevista, quisiera preguntarte un poco sobre la naturaleza psicópata de nuestro protagonista. Muchas veces hablamos en términos muy simples y banales sobre la psicopatía. Como cualquier persona para nosotros decimos, es un psicópata. Y a todo el mundo se le dice eso y es que ese es un psicópata. Bueno, y más hoy tengo que cuidar mis palabras. Seguramente yo he caído en ese pecado muchas veces, pero tengo entendido que la psicopatía se puede, digamos, no diría medir, pero digamos se puede estudiar desde distintas perspectivas y que digamos no hay un solo tipo de psicópata, no es simplemente ser o no ser psicópata. ¿Cómo definirías la psicopatía de Gregorio? ¿Cómo, digamos, tú desde tu perspectiva y desde tu conocimiento profesional dirías, no, es un completo y absoluto psicópata o no es tan psicópata como creeríamos? ¿O cuál es el grado? ¿Cómo lo dirías tú? Bueno, Sebastián, lo primero que quisiera decir es que con esa intervención y con tu pregunta estás demostrando que sabes mucho del tema. O sea, esto no es una lisonja gratis. Realmente tocaste puntos muy neurálgicos alrededor de la psicopatía y me voy a centrar en uno específicamente, y es que tenemos un imaginario que el psicópata funciona como un tiburón, frío, seductor, nada de remordimiento, nada de culpa, manipulador, egocéntrico, emociones superficiales, y les estoy contando cuáles son los criterios de evaluación, porque hay una prueba que evalúa psicopatía. Pero tú diste en el clavo cuando dijiste, no todos los psicópatas son iguales. Y de hecho, si me permites, quiero recomendar a un autor que ha trabajado mucho el tema y además ha estado inmerso y es un referente en el mundo de la perfilación criminal, y es Vicente Garrido. Él es español, psicólogo, criminólogo. De hecho, hizo uno de los perfiles más exactos de un asesino en serie de España. Joaquín, se me olvidó el apellido. Bueno, si se acuerdan, lo escriben por ahí. Y fue supremamente exacto. Pero ¿qué es lo que dice Garrido y qué es lo que nos dicen hoy las investigaciones, que son más de 10.000 artículos científicos en los últimos 10 años en torno a la psicopatía? No hay un solo tipo de psicópata, ¿no? Si tú me preguntas cómo traigo eso al plano de Gregorio, yo te puedo decir que no hay un nivel elevado
de remordimiento ni de culpa con las víctimas, más sí con las personas que lo rodean. Cuando lo capturan, cuando él ya se da cuenta que no tiene salida y que va a dejar de ver a su familia, a su papá, sobre todo a su papá, a su mamá y a la pareja con la que vivía, la respuesta emocional de tristeza, de pesar, fue genuina, fue impresionante verlo en ese momento. Entonces sí hubo remordimiento, sí hubo culpa, sí hubo pesar en cuanto a esto. Es un poco encantador, ¿sí? Trata como de ser muy amable, de hecho así fue que capturó a sus víctimas, pero no es ese encantador tipo Ted Bundy que, mejor dicho, hasta le das la clave de la tarjeta de crédito. No, realmente no es tan hábil socialmente. Tiene un nivel básico de habilidad y de ejercicio de la manipulación. Egocéntrico, no mucho, realmente. Un poco vanidoso, sí, porque esto fue muy curioso cuando me lo contaron, y es que cuando se dio cuenta que lo iban a grabar en una diligencia judicial, pidió que le permitieran ir al baño para peinarse. Y pues como tenía el cabello un poco enredado y demás, cuando volvió, el peinado no se le mantuvo y él cada nada era tratando de arreglarse el peinado para quedar bien en la grabación. Además trataba de vestirse con lo que tenía, pues trataba de que se viera bien. Era vanidosito el hombre. Y manipulación, por supuesto, con sus víctimas. Además que él aprendió que era una forma de conseguir beneficio por cuenta de los demás. En resumen, Gregorio no es el psicópata que nosotros tenemos en el imaginario, ese puro, frío, calculador, Hannibal Lecter. No. Pero sí tiene rasgos psicopáticos. Y eso hace que la expectativa de que en algún momento salga la debamos tener muy presente, porque desde luego si sale con capacidades físicas óptimas todavía, va a ser un peligro. Ok, muchas gracias, Edwin. Yo quiero que pasemos a otro tema porque tú, además de ser perfilador, eres también escritor. Tienes un libro que debo decir que lo leí hace poquito, hace unos días, y me encantó, que se llama Poseto. Poseto, ustedes ya saben de qué trata, porque aquí no en Serialmente, sino en Un Día de Furia hemos tratado el tema, y además, si son de Colombia, en especial de Bogotá, saben que hubo una masacre en un restaurante que se llamaba Poseto, y bueno, esto se volvió súper, hiper, mega famoso en nuestro país, además por cuenta de una novela de uno de los escritores, tal vez el escritor más leído en la actualidad de nuestro país, que es Mario Mendoza, que escribió Satanás. Satanás está basada en las experiencias, por decirlo así, o más bien en las adaptaciones de las experiencias de Mendoza con Campo Elías Delgado, que fue el autor de esta masacre. No nos vamos a quedar acá hablando a fondo de la masacre, porque nos ocuparía otro capítulo. De hecho, si quieren saber un poco más sobre la masacre, además de leer este libro, les invito a que escuchen el capítulo de Un Día de Furia. Pero sí quiero resaltar algunas cosas del libro para poder conversarlas brevemente en modo de recomendación con Edwin. Y es que cuando yo leí este libro me pareció que es un libro de una factura que nos permite tener una divulgación puntual de la historia. Digamos que aunque es un abordaje en muchos aspectos, por lo menos en algunos de los aspectos criminalístico, por así decirlo, de un perfilamiento, de un análisis, también cuenta con unas herramientas y con unas ayudas, digamos por así decirlo, como gráficas, fotografías, también una versión, digamos, crónica, narrativa de la historia, que nos permite hacer una lectura muy, muy llevadera. Quiero preguntarte, Edwin, y probablemente te lo pregunte cuando estemos presentando el libro en la Feria del Libro, pero quiero preguntarte acá en Serialmente, ¿cómo es esa mezcla de la labor de escribir con la labor de perfilar? Tú haces un perfilamiento de Campo Elías Delgado, estás analizando un psicópata, estás analizando sus acciones al tiempo que no las compartes desde el punto de vista, no sé si está bien decir criminalístico, también lo haces desde el punto de vista narrativo. ¿Cómo fue esa amalgama? Bueno, hablando de recomendaciones, sí, vayan a escuchar Un Día de Furia, ¿qué hubo pues? Pero no, esperen a que termine esto, pero vayan después. Porque está muy bueno. De hecho, yo tiendo a ser un poquito quisquilloso con los contenidos que salen alrededor del caso, precisamente por el conocimiento que tengo del caso, pero
Realmente me gustó mucho, así que si me permiten, se los recomiendo. Es una cosa muy linda, además que me evocó mucho esa época de las radionovelas. O sea, está genial, está imperdible. Segundo, decir que, Sebastián, yo no soy escritor, o sea, a duras penas mis dedos reposan, caen aparatosamente sobre un teclado y por gracia del cielo logran construir palabras decentes. Pero sí sentía que era la forma, era la vía más adecuada para recontar la historia, ¿no? Porque esa es una particularidad que tiene este caso. Hemos repetido durante décadas una cronología, unos hechos que cuando yo me senté a revisar el expediente, a entrevistar personas a quienes les di mi palabra de que nunca iba a revelar sus nombres porque así me lo pidieron, y esta es la hora que conservo la promesa. De hecho, en el libro hay palabras que ni siquiera son mías, ¿no? Son de esas personas, pero pues respeto su anonimato. Y al encontrarme con nuevos hechos, con información que realmente estaba chocando con esa leyenda urbana de Campo Elías y de lo que pasó en el restaurante y con la mamá y con las vecinas y con las otras vecinas del norte, bueno, una cantidad de escenarios que además tiene este caso como particularidad. Dije, la vía para recontar la historia no puede ser otra que a través de la palabra escrita, tratando de también un poco luchar con el legado de esa historia desde el 86, de modo que lo que yo escriba también tenga su legado y se logre un poco equilibrar el asunto, equilibrar las historias. De ahí que, como tú lo mencionabas, el libro empiece a mezclar una mezcla muy extraña. De hecho, en su primer momento yo no sabía cómo clasificar el texto, en qué género o cómo o qué o con qué se comía, con qué se pasaba, porque tú lo dijiste, hay elementos criminalísticos que yo utilicé para que las personas entendieran incluso la trascendencia de lo que hizo Campo Elías, ¿no? Es más, les voy a decir algo. Si ustedes creen que Campo Elías se suicidó en el restaurante, tengo evidencia forense irrefutable que me dice que no hubo suicidio. Pero ahí se las dejo. El punto es que mucha de la evidencia y de los relatos me estaban contando otra historia, no tan diferente a la que conocemos, pero esa otra historia, ahora a la luz de la criminología y de la perfilación criminal, es decir, aquí ya vienen otros elementos a llenar el cuadro de cómo ver el caso, me estaban contando una historia diferente. No era solo una historia de odio, no era un odio indiscriminado, no era tampoco una misoginia. Cada uso de arma tenía una narrativa inmersa, unas características particulares. Entonces ya a la luz de todo eso como perfilador, digo, esto solo hay que contarlo de una manera y tiene que ser escrito. Y de ahí que el libro empiece a mezclar una narración un poquito técnica, no sé si el término es casi que suicida, pero un poquito más formal, sí, como explicadita, mira, esta herida significa tal cosa, esta otra significa tal otra, pero también un componente, como tú dices, más narrativo, más crónica, a lo largo del libro, también para hacerle la experiencia al lector un poco más amable y más cercana realmente a esta nueva historia, para ver si esta nueva historia empieza a hacer su propia historia. Bueno, antes que nada y hacer la siguiente pregunta, les quiero aclarar algo. Aunque Edwin diga que es técnica, no se asusten porque ese libro me lo leí en un día y medio. O sea, es cero técnica pesada. Es técnica, pero con divulgación, es bastante llevadera la prosa, entonces no se asusten si quieren conocer esta historia a fondo. Y bueno, no nos podemos detener acá porque no nos ocupa en este capítulo sobre el caso, pero hay un momento donde sí nos vamos a poder ocupar sobre el caso. Y es en la Feria del Libro. Edwin me dio el honor de invitarme a la presentación de este libro, de Boceto. Y vamos a estar, ¿cuándo, Edwin, y dónde? Sebastián, pues primero quiero aquí de manera pública y con todos tus seguidores y los escuchas, agradecerte a ti. Realmente el honor es para mí
que te hayas dado la oportunidad de conocer el libro. Siempre digo que es un acto de generosidad inmenso por parte de cada lector que se tome el tiempo, que invierta dinero, bueno, todo lo que implica tener un libro hoy en día. Es un acto de generosidad que yo agradezco infinitamente y te lo digo, para mí es un honor realmente que me hayas dado la oportunidad de presentar el libro, de acompañarnos. Y sí, efectivamente, vamos a estar en la Feria del Libro el sábado 22 de abril. Agéndense por si quieren, abran ahí el Google Calendar, bueno, ustedes verán. Desde las 6 de la tarde, en el Gran Salón C de Corferias. Es un evento para adultos. Esto sonó raro, Sebastián. Es que un evento para adultos sonó raro. No, es literatura roja. Sí, sonó raro. Pero bueno, es un evento para adultos, pues entenderán, estamos hablando de un caso real. No vamos a ser muy gráficos en la conversación, en la explicación, pero claramente hay unos niveles de sensibilidad que hay que respetar. Entonces la idea es que cero niños, por favor, cero niños. No hay que exponerlos tan chiquitos a la violencia, ya se expondrán después. El asunto... Seguramente. Sí, seguramente. Aquí en Colombia eso ya es una garantía. Entonces sí, la invitación es para todos ustedes para que nos acompañen a este lanzamiento de Poseto tras las huellas de Campo Elías Delgado. Vamos a estar conversando con Sebastián y la idea es que sea un espacio bien entretenido para ustedes, que se acerquen a la obra, que puedan preguntar y darse también la oportunidad de cuestionar lo que han escuchado, lo que saben y pues obvio, pasarla bien bueno. Sábado 22 de abril a las 6 de la tarde en el Gran Salón C. Pero si ustedes quieren este libro, pueden ir a mi stand, al stand 220 del pabellón 8, segundo nivel, el de artes gráficas, y allá vamos a tener este libro. Tenemos unidades limitadas y les juro que no les estoy mintiendo, son unidades limitadas y por eso mismo estamos haciendo como una especie de, no diría preventa, pero sí reserva. Hay personas que ya han empezado a reservar su copia. Si van a ir el 22, esperamos que estén allá el 22 de abril en la tarde. Edwin muy amablemente les va a firmar el libro. Y yo ya lo comprometí a él ya no puede decir que no, se va a echar la pasadita por el stand también. Y más adelante les confirmaré qué día exactamente, porque eso ya depende mucho de la agenda de la feria. Pero estará también allí, si de pronto por alguna razón no pueden estar en la charla, que puedan estar el día que él nos visite al stand. Él se va a quedar un rato firmando las copias, visitándonos, viendo cómo, desde un criminalista, viendo cómo cualquier persona X está hablando de lo que él hace en su día a día. Pero bueno, entonces ahí vamos a estar. Si les interesa el libro, pueden escribirme en mis redes sociales, ya saben cuáles son. Si están fuera de Bogotá y no pueden venir a la Feria del Libro también, porque no les podemos negar esa oportunidad, pueden escribirme también y se los enviamos. En ese caso, si me esperan hasta la feria, arreglamos con Edwin para que les llegue firmada la copia. Pero bueno, podemos hacer varias cosas allí. Esto hace parte de esta, digamos, tarea que hemos querido hacer en Serialmente, de acercar a distintos autores relacionados al género que nos ocupa, para, digamos, enriquecer la narrativa de Serialmente, porque sin duda aportes como el de Edwin son fundamentales para nosotros. Así que, pues nada, Edwin, agradecerte mucho por el hecho de haber venido al podcast y créeme que mientras estoy hablando contigo y aprovechando que pudimos grabar esto juntos en persona, voy a aprovechar para hacer algo de contenido contigo que estoy seguro que a la comunidad serial le va a encantar. Entonces, Edwin, muchas gracias por estar aquí. Sebastián, a ti, gracias de verdad por abrirme los micrófonos. Un gustazo compartir con ustedes. Además que ustedes, aquí entre nos, no se imaginan la tertulia que hubo antes de esta grabación. Sí. Una cosa brutal. Algún día Sebastián tiene que hacer el tras escena, los cortes del director. Varias conversaciones. Eso. Entonces, nada, a ustedes también muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio. Cordialmente bienvenidos a la feria y nos vemos y esperemos pasar un rato de verdad bien agradable reconstruyendo la historia y sobre todo aprendiendo.
Si les gustó este capítulo, no duden en comentarlo en mis redes sociales, donde me encuentran como @elarracadas, @el_arracadas. Allí voy a dejarles fotografías y videos sobre este caso, y de hecho van a poder ver más de cerca cómo funcionaba este sistema de este señor. Si les gustó que un criminalista esté en nuestro programa, díganmelo en los comentarios en YouTube o en Instagram para tenerlo en cuenta y volver a invitar a Edwin y a otros profesionales que enriquezcan cada capítulo. No siendo más, les recuerdo que si les gusta mi forma de narrar, les va a encantar mi forma de escribir. Tengo muchos libros para ustedes, tengo merch, recuerden que está disponible en México y en Colombia, y que ustedes pueden acceder a ella escribiéndome en mis redes sociales, yendo a librerías o yendo a chunchos.mx si están en México. Por lo demás, si están en Bogotá, recuerden visitar mi feria del libro y recuerden compartir este capítulo, que es la mejor forma de apoyarme. Seguimos con el sueño y gracias a ustedes por hacer parte de él. No siendo más, nos despedimos de este capítulo y nos escuchamos la próxima semana con un nuevo monstruo. Porque recuerden que siempre podemos ser peores.